Asambleísta Paola Pavón. Gracias, compañero presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras asambleístas. El día de ayer, 10 de diciembre, conmemorábamos un año más desde que los estados que firmaron la Declaración de Derechos Humanos han aceptado que el 10 de diciembre se conmemorará el día en que desde todos los espacios nos congratulemos por haber rebasado las ideologías políticas y haber comulgado una Declaración de Derechos Humanos que entre sus objetivos fundamentales está desterrar la discriminación y lograr la igualdad. Pero la igualdad no de una forma tradicional como la entendíamos, sino la igualdad como un mecanismo transformador de la vida de los pueblos, una igualdad que nos permita lograr dignidad. Y empiezo esta intervención recordando el 10 de diciembre porque creo que más allá de unas reformas puntuales a la ley de registro civil, estamos hablando y discutiendo sobre las libertades y sobre los derechos que tenemos los humanos y las humanas. Esta iniciativa de ley que fue en inicio presentada y alimentada por la asambleísta Silvia Con, de Sociedad Patriótica, por nuestro querido compañero Eduardo Zambrano de Movimiento País, ha sido debatida y discutida con absoluta seriedad en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Y hemos recibido la intervención y la contribución de varios asambleístas, pero también de organizaciones de la sociedad civil. Yo quiero reconocer la participación de Confetrans, de Silueta X, de Fundación Causana y de Fundación Equidad, entre otros que han contribuido a que el día de hoy este informe que ha sido presentado en el Pleno de la Asamblea tenga varias aristas a discutir. Quiero empezar por el tema de las uniones de hecho. Aclarar, compañeros y compañeras asambleístas, que bajo ninguna circunstancia esta reforma coloca a las uniones de hecho como un Estado civil. La Constitución establece claramente cuáles son los límites en el Estado civil, pero también reconoce la unión de hecho. Yo quiero darles un dato de la encuesta del INEC realizada en el 2010, en donde en las distintas categorías de cómo se conforman las familias en el Ecuador están las casadas, los unidos, los separados, los divorciados. Y darles un dato, que entre los que han optado por unión de hecho tenemos el 20.4% de la población. Es decir, es un sector importante de la población ecuatoriana que ha optado por conformar familias a partir de la unión de hecho. Y esto nos obliga a plantear un cambio en la ley de registro civil. Un cambio que primero esté acorde a la Constitución. Ya nos decían algunos compañeros asambleístas que la ley del registro civil es una ley que data del 76 y por lo tanto no está construida en la lógica y en la concordancia de lo que plantea la Constitución de Montecristi. Si estamos hablando del 20.4% de la población, creo que es importante garantizar los derechos de las personas que han optado por esta decisión. Y básicamente me refiero a los derechos patrimoniales. Creo que es importante que el registro civil pueda hoy asentar esas uniones de hecho. No es ninguna tentatoria lo que establece la Constitución, no estamos modificando lo que dice la Constitución respecto de los estados civiles de las personas, pero sí es importante dar esta mirada dependiendo de la realidad, pero también de lo que establece la Constitución de Montecristi. Quisiera también recalcar un tema que ya he escuchado mencionar a algunos colegas asambleístas, este beneplácito por haber eliminado este artículo de la ley del registro civil en donde establecía que las mujeres éramos propiedad de, por haber optado o tomado la decisión de contraer matrimonio, contraer nupcias. Creo que ese es un aporte importante. Y este aporte importante también nos lleva a argumentar el hecho de que bajo ninguna circunstancia consideramos que es una novelería el hecho de que las parejas en igualdad de condiciones puedan optar por el apellido
quedarán a sus futuras generaciones. Creo que los temas de igualdad son temas que tienen que irse construyendo en la práctica. La igualdad tiene que bajar de ese discurso a una práctica real. Y si nuestra Constitución establece condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, hay muchas formas de plasmar esa igualdad. Cuando a veces decimos los y las asambleístas, la gente dice, son ridiculeces de lenguaje. Bajo ninguna circunstancia. El lenguaje es la forma de expresar la realidad. Y cuando nosotros decimos, las parejas en igualdad de condiciones deben optar por el apellido de sus descendencias, creemos que estamos dando un salto de esa igualdad de concepto a una igualdad real. Creemos que esto no va a suscitar problemas en las familias. Miren, colegas asambleístas, creo que los temas de familia son manejados en armonía y bajo ninguna circunstancia esto puede tomarse como un problema que suscite divisiones al interior de las familias. Se han hecho algunas intervenciones que sin duda desconocen la realidad de nuestro país, pero también desconocen la norma constitucional. Yo escuchaba al asambleísta Bucarán decir que cuando se debatía la Constitución, los ecuatorianos y ecuatorianas ya se opusieron a estas novelerías. Recordemos con qué porcentaje se aprobó la Constitución de Montecristi. Y la Constitución de Montecristi recoge claramente que este Estado va a luchar contra la discriminación. Y la discriminación de cualquier forma. La discriminación por edad, la discriminación por sexo, la discriminación por raza, por identidad de género. Y creo que hoy lo que está haciendo la reforma a la ley del registro civil, siendo coherente con la identidad de género que reconoce la Constitución, es precisamente dar este salto cualitativo. Se decía, no vamos a atentar contra lo que piensan los otros, pero yo me pregunto, si desde esa tienda política se está planteando, desde su candidato a la presidencia, hacer una ley que determine las distintas formas de identidad de género y opción sexual como inmoralidades que tienen que ser arregladas con la ley, yo me pregunto si no estamos afectando lo que dice la Constitución, pero sobre todo la libertad que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas por optar por una opción de género y por una identidad sexual. Compañeros y compañeras asambleístas, creo que nuestra tarea como asambleístas no es legislar desde nuestras creencias religiosas. Aquí todo el mundo puede tener una creencia religiosa, muy respetable cada una de ellas, pero lo que no está permitido es que bajo esos paradigmas patriarcales, adultocéntricos, en donde el hombre adulto, blanco, católico, era el que tenía el control de la sociedad, tengamos que seguir legislando. Tenemos que cambiar los paradigmas de la sociedad, porque eso nos permite construir sociedades más incluyentes, sociedades que miren la diversidad que existe en este país. Así como lamentamos intervenciones que afectan contra la libertad de los ecuatorianos y ecuatorianas, yo quiero decirles que también me siento complacida por la altura del debate que se ha llevado en horas de la mañana. Y eso significa que más allá de las creencias religiosas, de las posiciones políticas, esta asamblea está interesada en legislar mirando este Ecuador diverso. Muchas gracias, compañero presidente.